Capítulo segundo. El comienzo del futuro. Frase. Yo lo escogí hace 11 años y me ha ido muy bien. Estén seguros de que con César Gaviria habrá un futuro mejor. Ana Milena Muñoz de Gaviria. Pertenecer al Partido Liberal como miembro activo me permitió vivir una serie de situaciones que, por desconocidas y reveladoras, resultaron fascinantes en su momento. Conocí de cerca la intimidad del andamiaje electoral. Fui testigo de cómo las pasiones más encendidas encuentran en la política un caldo de cultivo para que se desborden amores, odios y rencores. En un desfile sin fin de ambiciones y vanidades políticas y materiales, en ese momento, 1989, el jefe máximo del partido era el expresidente Julio César Turbay Ayala, una de las personas más interesantes que he conocido. Su experiencia en política aún le permite moverse dentro de ella como el más hábil de los estrategas. En muy pocos he visto la capacidad de negociación que posee Turbay, tan grande como la falta de expresión en su rostro. Dicen que esta es una ventaja para cualquier político. Solo hasta cuando él decide expresarlo, se sabe lo que está pensando o sintiendo. Eso creo yo, es su mayor cualidad. Aunque ingresé al partido en octubre de 1989, la situación política era muy complicada. El liberalismo estaba abocado a la realización de una consulta popular, mecanismo con el que nadie tenía experiencia. Ninguno de los precandidatos gozaba de una mayoría. La ventaja de Galán sobre otros aspirantes a la presidencia era tal que a su muerte todos estaban en situaciones parejas. Solo reunían minorías. Esto complicaba todavía más el manejo de la operación para efectuar la consulta. Se creó un comité ideológico para fijar las bases de un programa liberal que tendría que desarrollar el candidato. La idea era reunir en un programa de gobierno las ideas de las diferentes vertientes liberales. La organización fue una empresa compleja, con más de 400 personas que trabajaban en lo que era un proyecto nunca antes realizado en el país. Recuerdo que Saulo Arboleda y Fernando Jordán presentaron desde la Secretaría General del partido un trabajo maratónico y muy bien organizado. La etapa inicial estuvo a cargo de Saulo Arboleda, con el empuje que caracterizan los actos de su vida y a partir de su gran olfato político, manejó las relaciones entre los candidatos y los grupos de trabajo con resultados exitosos. Cuando Arboleda se retiró a lanzarse para la Cámara de Representantes, el trabajo recayó en Fernando Jordán, quien, dueño de una extraña mezcla de ingeniero de sistemas con un innato manejo político, logró realizar una consulta impecable. 2 horas después de cerradas las urnas, el país conoció el resultado. César Gaviria Trujillo sería el candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Mi trabajo como tesorero adjunto del partido estuvo muy ligado al de la Tesorería General manejada por el exministro Gustavo Castro Guerrero. A diario realizaba contactos con industriales en busca de aportes necesarios para el funcionamiento de la sede y la realización de la Convención General de la colectividad que debía efectuarse en el primer semestre de 1990. De otra parte, con Amparo Rodríguez, jefe de gabinete del expresidente Turbay, adelantamos gestiones para remodelar la sede y convertirla en un lugar agradable, pues su estado era realmente desapacible. Durante esa época, tuve la oportunidad de conocer una serie de personas definitivos en la historia reciente del país y de ser testigo de otros aspectos de sus vidas. El día que conocí a Carlos Pizarro León Gómez, jefe guerrillero del movimiento M-19, sucedió una anécdota muy particular. Cuando Pizarro se incorporó a la vida civil, hubo una visita suya a la sede del partido. Entre los que trabajábamos allí existía expectativa por esta reunión. Turbay dio instrucciones claras para que todo estuviera en su lugar a las 4 de la tarde y cada uno de nosotros en su puesto. Habría un saludo protocolario y ninguno debería hablar más de lo necesario. Pizarro llegó a la sede con tantas personas que más que una visita de cortesía, su ingreso a la sede pareció una invasión guerrillera. Ramiro Lucio, quien llegó con él, hizo de maestro de ceremonia. Todo transcurrió como lo habíamos previsto.
Pizarro se dirigió directamente al expresidente, quien con esa manera pausada de hablar le dijo: Me alegra conocerlo personalmente. El último contacto que tuvimos fue cuando yo era presidente y usted me envió un rocket al Palacio de Nariño que pegó en una de las ventanas. Quedamos mudos. El silencio pareció eterno. Pizarro sonrió, miró a los ojos de Turbay y le respondió: Afortunadamente no acerté, presidente. De lo contrario no estaríamos reunidos hoy aquí. Imposible no sumarse a la risa general que distensionó el ambiente y permitió que la visita de Pizarro fuera un rato agradable. Me pareció un hombre inteligente, dueño de un gran carisma, experto en el manejo de la voz y seguro en la expresión de sus ideas. 2 meses más tarde fui a Caloto, municipio del Valle del Cauca, como representante del Partido Liberal a la entrega de armas por parte del M-19. Fue otro momento emocionante que me brindó la política. 1000 guerrilleros que habían pasado los últimos 20 años de su vida en el monte entregaban por fin las armas y se reincorporaban a la vida civil. Pizarro encabezó la entrega. Sus palabras fueron conmovedoras. El momento en que el guerrillero desenfundó su pistola y la entregó envuelta en la bandera de Colombia está grabado en mi mente. Graves sucesos sacudieron al país en esos días de abril y mayo de 1990. La muerte de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo causaron un impacto muy fuerte y además alborotaron el ambiente político. A pesar de que se estuviera o no de acuerdo con sus ideas de ellos, sus asesinatos impidieron la acción de una generación nueva en la política colombiana. Llegó el día de la consulta popular. Gaviria se convirtió en el candidato oficial de ese partido. Los galanistas teníamos sentimientos encontrados. Era una mezcla de alegría y de tristeza. En lo que respecta a mí, había llegado el momento de entregar mi cargo. No quise participar en la campaña de Gaviria y en consecuencia consideré que debía retirarme de la tesorería adjunta del liberalismo. Tampoco quise tener contacto con el nuevo gobierno, pues quería evitar que cualquier actitud fuera tachada de oportunista, como lo fueron, con razón, muchas acciones de allegados a Galán. No sentía fuerzas para seguir en la política. Lo que vi, escuché y viví me pareció suficiente. Le pedí al expresidente Turbay que aceptara mi renuncia, pero no quiso hacerlo. Resolví entonces entregar mi cargo a Gustavo Castro. Dejé mi carta en la que anunciaba mi retiro sobre el escritorio de César Gaviria, nuevo director del liberalismo. Corría el mes de abril de 1990. Decidí tomar unos días de vacaciones y viajé a Estados Unidos. Me sentía asfixiado. Hasta ese momento la política solo me había traído desilusiones. Mis otras actividades relacionadas con las antigüedades y la decoración estaban prácticamente en receso por cuenta de mi vinculación con la política. 13 años atrás había montado junto con el decorador Gustavo Pinto una fábrica de muebles enchapados en cacho, macana, hueso y coco, materiales exóticos que facilitaron su exportación a países de 3 continentes y generaron 200 empleos directos. La fábrica se llamó Canguro Limitada. Posteriormente abrimos Samsari y Portobello Decoración, firmas comercializadoras de las que producíamos en Canguro. Fueron años de intenso trabajo durante los cuales consideramos un nombre en el campo de la decoración. Para el día en que Gaviria ganó las elecciones, yo había vendido mi parte de Portobello a Pinto. Lo hice para dedicarme algunos meses atrás por completo para acompañar a Galán, con el resultado ya conocido. No cabe duda, el destino me había jugado una mala pasada. Tenía que hacer un replanteamiento total en mi vida. Permanecí fuera del país durante el mes de julio. 2 días después de mi regreso, recibí una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba César Gaviria. Quería saber el motivo por el cual había dejado mi cargo como tesorero del partido. Se lo expliqué y le expresé mi interés por regresar a mis actividades particulares. Faltaban 45 días para las elecciones. Gaviria me invitó a acompañarlo en la etapa final de su campaña. Se refirió a mi amistad con Luis Carlos Galán y al interés que él mismo tenía de contar con mi colaboración. Me contó que el cargo de tesorero adjunto estaba vacante desde mi renuncia
y su intención era nombrarme de nuevo como tal. Finalmente acordamos que estaría con él y su equipo hasta el final de la campaña. Quedó de enviarme una carta para ratificarme el nombramiento, lo que en efecto sucedió. El 7 de agosto de 1990, Gaviria juraba cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, al posesionarse como presidente de la República. Su discurso fue emotivo. En el patio Núñez del Capitolio Nacional, muchos de los que asistimos a la posesión teníamos imágenes intermitentes. Al cerrar los ojos yo creía ver a Galán. Al abrirlos me encontraba con la figura de Gaviria, acompañado de su esposa Ana Milena y sus hijos. Bienvenidos al futuro. Así terminó su discurso y se inició una etapa de tremendos cambios y controversias. El 17 de septiembre de ese año, fui nombrado por el nuevo mandatario como gerente de la empresa colombiana de juegos de suerte y azar Coljuegos, creada al finalizar el gobierno de Virgilio Barco, con base en la Ley 10 de 1990. Su objetivo era reglamentar los juegos existentes y traer al país nuevas oportunidades y modalidades, y así generar más recursos con el objeto de cubrir el déficit del sector de la salud, que en Colombia depende en gran medida de las loterías. A los 20 días de tomar posesión, transformé la empresa en una sociedad anónima de capital mixto, integrada por el gobierno nacional y los diferentes departamentos. Coljuegos se convirtió en la empresa colombiana de recursos para la salud S.A. Ecosalud. El reto de constituir una nueva empresa me resultó atractivo. Hasta entonces, el funcionamiento de los casinos, bingos y máquinas tragamonedas carecía de reglamentación adecuada. Además, otros países habían desarrollado juegos nuevos, con modalidades diferentes que hacían muy atractiva su implementación, a partir de la cual estábamos seguros aumentaríamos los recursos. En muy pocos días integré un equipo de trabajo y nos dimos a la tarea de organizar la empresa. A punta de créditos, dotamos las oficinas y empezamos a operar con una reducida planta de ejecutivos y auxiliares. A los 20 días de creada, Ecosalud realizó su primer consejo directivo. Lo presidió Antonio Navarro Wolf, en su calidad de ministro de Salud. Asistieron también Rudolf Gómez, ministro de Hacienda, Juan Martín Caicedo Ferrer, alcalde mayor de Bogotá, Arturo Saravia, gobernador del Atlántico, César Gómez Estrada, gobernador de Caldas, y Juan Guillermo Jaramillo Correa en representación del presidente de la República. El trabajo en Ecosalud no fue fácil. Varios factores obstaculizaron la gestión. Mis ideas eran completamente opuestas a las del M19, movimiento que tenía el control de la junta directiva. La rivalidad con las otras loterías departamentales era profunda, ya que la puesta en marcha de otras formas de juego, novedosas y de corta inversión, disminuiría las ventas de aquellas. Al mismo tiempo, modificar el sistema obsoleto de funcionamiento de las loterías y otros juegos de azar tocaba los intereses de importantes personalidades. Había muchas susceptibilidades. Lo anterior tenía mucho que ver con lo estipulado por la Ley 10 de 1990, que establecía la descentralización de los recursos con los cuales las utilidades que generara Ecosalud deberían ser repartidas de manera equitativa en todos los municipios del país, a través de fondos locales de salud. Con esto, los gobernadores perdían el control de los dineros provenientes de los juegos de azar, pues en adelante serían administrados por los alcaldes. A los 40 días de estar funcionando Ecosalud, Colombia fue invitada a participar en el Congreso Iberoamericano de Loterías y Apuestas del Estado CIBELAE. Viajé en representación del país a la ciudad de Querétaro, en México. Mi asistencia incluía una exposición sobre los planes por realizarse en Colombia. Las ideas expuestas en ese escenario me reportaron gran satisfacción. Fui nombrado presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías, organismo integrado por 23 países. Este viaje fue exitoso para Colombia. También logramos la aprobación para realizar el sorteo iberoamericano versión 1991 en la ciudad de Cartagena, evento que sería transmitido a todos los países de la región en un programa de televisión de 2 horas a través de la OTI. Llegué de México muy entusiasmado con lo que habíamos logrado.
La experiencia de otros en este tema y el intercambio de ideas en los responsables de los juegos de azar más importantes de Iberoamérica enriqueció los proyectos que tenía para Ecosalud. No obstante, al llegar encontré obstáculos que a la postre fueron insalvables. Antonio Navarro Wolf se retiró de la cartera de salud para postular su nombre a la Asamblea Nacional Constituyente y fue reemplazado por Camilo González Pozo, pero su falta de definición y claridad sobre el tema causó grandes trastornos en la realización de los planes trazados. Luego de un prolongado periodo de interinidad, nombró a Antonio Hernández Gamarra y César Ucros como asesores para que lo orientaran en la jefatura del Consejo Directivo. Hablar el mismo idioma resultó bastante difícil. Finalmente llegamos a un acuerdo. El primer año realizaríamos 3 proyectos viables. El déficit en el sector de la salud ascendía a más de 100.000 millones de pesos, lo que nos obligaba a pensar en proyectos fáciles de realizar, factibles y rentables. Además, la empresa contaba con pocos recursos provenientes de la venta de acciones de diferentes departamentos. Los 3 proyectos acordados se referían a la reglamentación del funcionamiento de las máquinas tragamonedas, bingos y casinos, el lanzamiento de la lotería instantánea y la realización del sorteo iberoamericano en Cartagena. Las reacciones a nuestros proyectos no se hicieron esperar. Crear controles generó todo tipo de resistencias. La lotería instantánea, con el novedoso sistema de permitir al jugador saber si era uno de los ganadores, con solo borrar una capa de látex y recibir el pago inmediato en dinero en efectivo, se vislumbraba como la más fuerte competencia del juego del chance, legalizado pocos años antes. Por su parte, la realización del sorteo iberoamericano con 10 millones de dólares como premio y venta de proporcionada en más de 20 países fue combatida por los responsables de las loterías tradicionales hasta que lograron cancelarla poco antes de su realización. El único de los proyectos que pudo ver la luz a pesar de la presión ejercida para bloquearlo fue la lotería instantánea. Los estudios contratados sobre su factibilidad eran sorprendentes. Al final del primer año, Ecosalud habría recaudado cerca de 120.000 millones de pesos en utilidades. Con esta suma no solo lograríamos cubrir el rojo que tenía el sector, sino que duplicaríamos los ingresos de Ecosalud. Decidimos hacer de la lotería instantánea una realidad a como diera lugar. Recorrí las plantas de producción de loterías de Estados Unidos e Inglaterra. Con la información necesaria y la asesoría de Sibelae, resolvimos que lo más indicado era convocar a un concurso a las 9 firmas de loterías más grandes del mundo. Estas deberían presentar una propuesta mixta de explotación, en la cual era requisito el aporte inicial de capital por parte de los proponentes, pues Ecosalud no contaba con recursos. El plazo inicial de 60 días fue prorrogado a 90. Durante este tiempo, las presiones fueron demoledoras, aunque los proponentes eran 50% extranjeros. Cada propuesta venía acompañada de un padrino político que figuraba como su representante o asesor. Miembros del alto gobierno ejercieron las mayores presiones. Mi situación era insostenible. No solo recibí presiones por parte de parlamentarios que me anunciaban debates en el Senado, sino también amenazas contra mi vida y mis propiedades. Me tocó pedir protección oficial y vivir con escolta permanente. El día señalado para la valoración de las propuestas, en abril de 1991, la firma norteamericana Scientific Games, que tenía representación en 32 estados de Estados Unidos y en 27 países del mundo, sobrepasó las propuestas restantes con más de 35 puntos. La decisión era obvia, pero no. Por orden del ministro de Salud, la Junta Directiva decidió aplazar la adjudicación 8 días para lo que se citó a una nueva reunión. Pocos días después, González Pozo me llamó a su oficina en el ministerio y me informó que por políticas del gobierno se debía anular el proceso de participación realizado y abrir uno nuevo en el que no solo se invitara a participar a las empresas ya convocadas, sino a todas las que existieran en el mundo. Rechacé su sugerencia por absurda. Si no podíamos escoger una propuesta entre las presentadas, no lo íbamos a lograr convocando a cuantas existieran. Además,
Para cuando realizáramos esa gigantesca convocatoria ya se habrían acabado los recursos de Ecosalud. Estaríamos en la quiebra. Era obvio que otros intereses movían la sugerencia del ministro. Salí de su oficina. Solamente quedaba esperar la reunión de la junta directiva citada para la semana siguiente. Y llegó el día. No así los citados. La reunión para aprobar el contrato de explotación no se pudo realizar. No hubo quórum. Lo curioso es que una semana antes ninguno de los miembros de la junta había faltado. A los 2 días, después de haber convocado para la siguiente semana otra reunión, recibí una llamada de la Presidencia de la República. Era Inés Bedoya, la secretaria privada del primer mandatario, quien me manifestó que su jefe quería reunirse conmigo en el Palacio de Nariño. La cita era el día siguiente a las 8 de la mañana con carácter confidencial y urgente. Yo sabía perfectamente lo que me esperaba. Asistí a la cita preparado, llevé el informe sobre la adjudicación y me dispuse a escuchar. Cordial, como siempre, Gaviria fue al grano. Con paciencia escuchó el recuento de los acontecimientos alrededor del proceso de selección y miró el estudio detallado de las propuestas presentadas. Me comentó que él también era víctima de presiones provenientes de todos los niveles, a tal grado que consideraba que lo mejor era cancelar el proceso de selección adelantado hasta el momento y abrir uno nuevo. Por supuesto, sus razones no alcanzaban a ser siquiera un argumento serio para discutirlo. Le expresé mi desacuerdo. ¿Qué sentido tenía ignorar las 9 propuestas ya estudiadas? El final de la conversación fue el esperado. Gaviria me dijo, comillas, Santiago, quiero que sepas que esa decisión es política del gobierno, y si tú no estás de acuerdo con ella, ya sabes lo que debes hacer. Cierro comillas. Le respondí que sí, efectivamente sabía lo que debía hacer. Salí muy golpeado de esa reunión, decidido a renunciar y dejar de luchar por una empresa con un potencial grandísimo de crecimiento, cuyo adecuado funcionamiento traería indiscutibles beneficios al sector de la salud, pero alrededor de la cual revoloteaban los vampiros de las finanzas que generaban las empresas del Estado. La actitud de Gaviria no me sorprendió. Al fin y al cabo, nuestra relación era cordial pero distante. Siempre he pensado que no perdonó a aquellos que preferimos alejarnos de la campaña política tras la muerte de Galán, expresando de alguna manera desacuerdo. Formé parte de esa lista. Con lo que sucedió en torno de la adjudicación de la instantánea, había llegado el momento de pasarme la cuenta de cobro. Tengo que reconocerlo. Gaviria escogió el día y la hora perfectos. Yo había empeñado todos mis esfuerzos para que Ecosalud diera resultado y sus proyectos fueran un éxito. Cuando llegué a la oficina, reuní a mis colaboradores más cercanos y les comenté mi decisión de renunciar tan pronto preparáramos un informe sobre mi gestión para entregarlo al consejo directivo. Esa misma tarde empecé a seleccionar los documentos necesarios. Inmerso en ese trabajo, encontré una carta que me dejó frío. Una de las secretarias del ministro de Salud, Camilo González Pozo, supuestamente por equivocación, envió a mi despacho una carta dirigida al asesor César Ucros, con copia de entrega para firma de recibido, cuyo contenido resultó profundamente revelador. Bogotá, abril 17 de 1991. Doctor César Ucros, asesor jurídico Ecosalud, en su despacho. Doctor Ucros, el representante legal de la empresa Carvajal y Compañía me ha manifestado su interés en la lotería instantánea, consultándome en particular sobre las posibilidades de que se anule el actual proceso y se convoque a licitación. En el mismo sentido, desea dirigirse a los miembros de la Junta Directiva de Ecosalud. Carvajal S.A. actúa como asociado de una empresa estadounidense de lotería instantánea. Le solicito el concepto de su oficina sobre las bases jurídicas de lo actuado, sobre las implicaciones de una anulación y sobre la viabilidad, procedimientos y tiempos de una eventual licitación pública internacional. Cordial saludo, Camilo González Pozo, Ministro de Salud. Al terminar su lectura me sentí abochornado. El interés del ministro de Salud por anular la convocatoria a abrir otra estaba encaminando a favorecer una firma socia de Carvajal y Compañía.
Decidí cambiar mi informe al consejo directivo. Creí necesario enterarlo sobre lo que sucedía. Simultáneamente, González Pozo me llamó a su despacho y me dijo que debido a mi desacuerdo con las políticas de Gaviria, era necesario que pasara mi carta de renuncia lo más pronto posible, pues el gobierno necesitaba reestructurar la empresa y no podían hacerlo conmigo ahí. Lo escuché y salí sin hacer mención de su interés por anular la selección para adjudicar la instantánea y quitarme de en medio. Quería esperar a que llegara el día de la reunión del consejo directivo y sorprenderlo ante todos sus miembros al desenmascarar su actitud. Pero una militante de su movimiento político que trabajaba en Ecosalud le advirtió a tiempo y el sorprendido fui yo. El día de la reunión nadie apareció. El impacto fue grande y no sería el único. Decidí pedirle cita al presidente Gaviria para informarlo, pero no fue posible. No me atendió ni siquiera por teléfono. Recurrí entonces a Luis Fernando Jaramillo, ministro de Relaciones Exteriores, y una de las más cercanas a Gaviria. Además, uno de sus hermanos era el representante del presidente en la junta directiva de Ecosalud. Cuando Jaramillo habló con Gaviria, éste le aseguró que me llamaría. Nunca lo hizo. Entendí que no había nada que hacer, debía renunciar y dar la pelea desde la calle. Escribí una lacónica carta y la envié a la presidencia de la República. Esta se cruzó con el decreto de insubsistencia de mi cargo expedido y fechado ese mismo día, 3 de mayo de 1991. No sabía yo que el sentimiento de rabia e incredulidad que se apoderaba de mí en ese instante lo sentiría de nuevo en mayor grado e intensidad años después. En ese momento me parecía ser testigo de una trampa descarada. En busca de consejo recurrí al expresidente Julio César Turbay Ayala, quien preparaba maletas para viajar a Italia en calidad de nuevo embajador de Colombia ante ese país. Turbay se alarmó con la historia. Me dijo que la carta no podía ser más diciente, pero que una intervención suya enfrentaría al Partido Liberal de manera muy delicada con el gobierno. Sugirió entonces hablar con Alfonso López Miquelsen. Él mismo lo llamó. López, quien días atrás había asumido la dirección única del liberalismo, me recibió ante el anuncio de Turbay de que yo tenía algo muy delicado que comentarle. Para hacerlo tuvo que retrasar un viaje a Paipa, donde dictaría una conferencia. Cuando le conté lo que sucedía, su reacción fue de asombro e indignación, mayor incluso que la de Turbay. Recuerdo que parte de su actitud obedeció a su incredulidad ante el hecho de que un ministro de Estado pudiera escribir una carta tan torpe como la que acababa de enseñar. Me prometió que hablaría con Gaviria una vez terminara el puente del 1 de mayo y me pidió que tuviera prudencia y que por ningún motivo comentara lo sucedido. Años después supe que esa misma tarde López viajó de Paipa a Cali en el avión particular de la familia Carvajal con el objeto de asistir al bautizo de un nieto de Adolfo Carvajal, el representante legal de Carvajal. También me enteré de que en esa reunión social López le contó a Carvajal lo que yo le había informado a él, víctima de mi ignorancia sobre la estrecha relación que ha existido siempre entre ellos dos. Luego de mi salida de Ecosalud, convocaron 3 licitaciones en 2 administraciones diferentes. Las 3 fueron declaradas desiertas. En un cuarto intento, a los 9 meses de mi retiro, la firma que había obtenido el mejor puntaje en la convocatoria efectuada por mí fue seleccionada para la realización y explotación de la lotería instantánea. No obstante, los intentos por bloquear su operación no cesaron. En el momento de la firma incorporaron cláusulas que no permitieron la configuración de una lotería exitosa. Por el contrario, la instantánea pasó a la historia del país por ser uno de los peores negocios. De esa manera murió un proyecto que habría beneficiado al sector de la salud y brindado a los colombianos la oportunidad de tener una lotería diferente y con mejores opciones que las ofrecidas por las tradicionales. Lo ocurrido en Ecosalud con la adjudicación de la lotería instantánea tuvo tales características que años después, cuando se desencadenó lo que se conocería como el proceso 8000, motivó el comentario de analistas en el sentido de que, de haberse investigado este suceso, habría dado para un proceso similar. Se trataba de un negocio que produciría, como ya se dijo, utilidades cercanas a los 120.000 millones de pesos al año,
o sea 35.000 millones más que el presupuesto de todo el sector de salud en esa época. Pero mi relación con Ecosalud no terminó en ese suceso. Posteriormente, esta empresa y funcionarios de la misma nombrados por Ernesto Samper Pizano en su condición de presidente de la República resultarían vinculados al proceso 8000 en hechos relacionados con aportes ilícitos a la campaña liberal. Fue Fabio Durán, antiguo director de la Asociación Amigos del Medio Ambiente, entidad a través de la cual Jacqueline Strauss de Samper desarrolló su actividad como esposa del candidato, el escogido por el nuevo mandatario como presidente de Ecosalud. Durán era hombre de confianza de Jacqueline. Después lo fue también de Samper, tanto que tuvo la misión, en el ejercicio de su cargo, de favorecer a algunos personajes que contribuyeron a la campaña con dineros provenientes de actividades al margen de la ley. La historia es así. Un día, en plena campaña electoral, Elizabeth Montoya de Sarria visitó a Ernesto Samper Pizano en su apartamento en Bogotá. La monita llegó con un maletín de cuero negro y después de la charla y de los chistes de rigor, se lo entregó al candidato. Contenía $500.000 en efectivo. Cuando Elizabeth salía del apartamento de Ernesto, yo entraba. Nos encontramos en el ascensor. Ella iba acompañada del coronel Osorio, a quien Samper había encomendado recoger a la monita en su casa, traerla hasta su apartamento y llevarla de vuelta. También estaban con ellos los señores Eric y Jaime Mansur. Nos saludamos rápidamente. Me dijo que le había ido muy bien. Cuando entré al estudio de Samper, vi sobre el escritorio el mismo maletín que la noche anterior yo había visto como empacaba Elizabeth en su casa con el dinero. Samper no hizo mención de esa plata en ese momento, ni después. Nunca dio cuenta de ella. Cuando le comenté a Fernando Botero acerca de ese dinero con el fin de utilizarlo en los gastos de la campaña, me dijo que Samper jamás le había hablado de él. Ese dinero hacía parte de un jugoso aporte del parlamentario Santa López Sierra y los hermanos Mansur, conocidos en el país por la venta no oficial de cigarrillos Marlboro y por sus cuantiosas inversiones en casinos de Aruba. Años después, y con Samper en la presidencia, fue a los hermanos Mansur a quienes Ecosalud adjudicó un millonario contrato cercano a los $70 millones para el manejo de los juegos en línea en el territorio nacional. Pero cuando todo estaba listo para poner en marcha el contrato, la junta directiva de Ecosalud reparó en él y descubrió irregularidades que empezaban por la decisión personal de Durán de realizar la adjudicación, que se saltaba todos los requisitos que para una contratación como esta establece la ley, lo que trajo como consecuencia la nulidad de la adjudicación y una investigación que adelanta la Contraloría General de la Nación. Mi paso por Ecosalud me dejó grandes experiencias. En el ejercicio de mi único cargo público, pude conocer de cerca el funcionamiento de la maquinaria que cada gobierno engrana durante 4 años, y esa maraña castrante que es la burocracia con sellos, firmas, vistos buenos y presiones que se ejercen utilizando las más sutiles y feroces armas. Al regreso de un corto periodo de vacaciones, decidí junto con mi socio, Edgar Hernández Santos, abrir un anticuario. Siempre había querido hacerlo. Mi afición por los objetos de época me habían llevado a recorrer las ferias de antigüedades más importantes del mundo. Abrimos Santiago Medina Antigüedades y cada 3 meses salíamos del país para actualizarnos sobre el tema. Con el anticuario volví de lleno a mis actividades particulares, abandonadas por mi participación en la política. Una claridad más me dejó mi paso por ella. La política no era para mí desempeñar un cargo público. Mi situación familiar, mi estabilidad económica heredada junto con el patrimonio producto de mis negocios, me permitían vivir sin perder mi independencia. Lejos veía yo la política de mi vida, tan lejos como equivocado al creerlo. No imaginé que en menos de 2 años iba a estar más adentro de ella que nunca y con un compromiso más grande que los anteriores.